Thomas Murphy es un académico mormón y el director del Departamento de Antropología de la Universidad Comunitaria de Edmonds en Linwood, Washington. Se encuentra trabajando en su doctorado acerca de los problemas genéticos que enfrenta su religión. Nos enfrentamos con un dilema. Las evidencias genéticas muestran claramente que los indígenas americanos no son hebreos, no son israelitas. Una respuesta entre los mormones que luchan con las pruebas genéticas es que los pueblos fundadores del Libro de Mormón habrían sido pequeños y habrían hecho una pequeña contribución genética a los pueblos mayores que ya se encontraban allí. Bien, esta respuesta descansa en un rechazo a las afirmaciones del Libro de Mormón. También representa un rechazo a las enseñanzas de José Smith, Brigham Young y virtualmente cualquier otro presidente de la Iglesia que haya abordado el asunto. Requiere poner de lado lo establecido en la Doctrina y Convenios, otra escritura mormona sobre cómo los lamanitas fueron la población indígena cercana al actual Missouri. Este enfoque es como si se tratara de defender las profecías presentadas por José Smith negando sus profecías. Otra escritura que tiene que ser puesta de lado es una declaración en la perla de gran precio en la historia de José Smith, en la cual Moroni le dice a José Smith que las planchas de oro contienen la historia de los pueblos de este continente. Este continente presumiblemente sería Norteamérica porque este acontecimiento tuvo lugar en Nueva York. Así que obviamente aquí tenemos a José Smith estableciendo en sus escrituras que el Libro de Mormón habla de los primeros habitantes de este continente, no de una pequeña esquina de las Américas, sino de todo el continente. Es por esta razón que los santos de los últimos días creen que el Libro de Mormón habla sobre todos los habitantes del continente americano. El Libro de Mormón no se salva por una pequeña y limitada geografía, porque incluso ese grupo, incluso si algo como esto sucedió, entonces no es lo que aparece descrito en el Libro de Mormón, y tendríamos que decir que está equivocado. No solo eso. Todavía tendría que haber alguna evidencia de este pequeño grupo en la composición genética de esa región. Los estudios genéticos de los grupos indígenas de Centroamérica son devastadores para las afirmaciones del Libro de Mormón en el resto del continente. Stephen L. Whittington, por ejemplo, es uno de los más importantes expertos en genética de los pueblos de Centroamérica, el lugar donde muchos académicos mormones creen que el Libro de Mormón se llevó a cabo. La mayor parte de mi investigación ha sido en la región maya. Personalmente nunca he encontrado ninguna evidencia del origen hebreo de los indígenas americanos. Si inmigrantes hebreos hubiesen poblado las Américas, también se habría encontrado una fuerte influencia en los lenguajes y en la arqueología del Nuevo Mundo. Tenemos evidencia probablemente de cerca de 800 a 900 lenguajes diferentes que son o que han sido hablados en este continente en los últimos siglos, que apuntan en su contra. Ninguno de estos lenguajes ha mostrado jamás indicación alguna de haber descendido del hebreo. Con el Libro de Mormón no tenemos siquiera una sola fuente de la América antigua, fuera del Libro de Mormón, que valide un solo lugar, una sola persona o un solo evento. Ni en el Libro de Mormón, ni en las evidencias externas de la América antigua tenemos algo de esto. Los problemas que representa el ADN para el Libro de Mormón, en un sentido, ejemplifican las dificultades que estamos teniendo en la arqueología. Jamás ha existido evidencia que nos demostrara que hubo una inmigración israelita hacia el Nuevo Mundo, ni en la genética, ni en lo que respecta a ninguna otra fuente histórica, arqueológica o lingüística. Fue algo realmente perturbador descubrir que no solo no había evidencia genética, sino que, como después se descubrió, tampoco había evidencia lingüística o arqueológica que conectara el viejo mundo con el nuevo mundo. Solo
los ancestros de los indígenas americanos no vinieron de Israel, sino que además sabemos de dónde vinieron exactamente. Esto es de la zona norte del este. Esta es una extensa área de estudio ahora, donde existen docenas de investigadores que han trabajado en más de 6 docenas de comunidades indígenas americanas, han hecho pruebas en miles de individuos, y la información genética resultante de cada uno de estos estudios nos dice exactamente lo mismo. Esto es que estos pueblos provienen que los indígenas americanos vienen de la parte noroeste de Asia. La información genética indica que la afinidad más cercana de los pueblos indígenas americanos contemporáneos es con los pueblos del este y el centro de Asia. El lugar de origen de los indígenas americanos es el este de Asia. La evidencia genética muestra que los indígenas americanos vinieron de Asia. Si los cromosomas Y vienen de Asia, y los genomas mitocondriales también vienen de Asia, entonces la única explicación posible es que el resto de los cromosomas vienen de Asia. Esta es una explicación válida científicamente. Es la única explicación. Más de 150 tribus han sido sometidas a pruebas esparcidas por el norte, centro y sur de América, incluso en Groenlandia. Y de este estudio, más de 5.500 individuos han estado involucrados y han sido examinados. De estos 5.500, 99.4% de indígenas americanos tienen un linaje de ADN mitocondrial originario de Asia. No hay lugar a dudas. 99.4%. El otro 0.6% tienen un linaje mitocondrial de origen europeo o africano. La muy pequeña minoría de linajes europeos o africanos que han conseguido proviene luego de la llegada de Colón. En el ADN de los indígenas americanos contemporáneos habrá inevitablemente algunos individuos, incluso en las comunidades más remotas, que se hayan entremezclado con europeos y africanos, y esto aparecerá en su ADN. Debido a la forma como esta ciencia ha ido avanzando, hoy día podemos de hecho analizar el ADN de esqueletos que tienen miles de años. El doctor Dennis O'Rourke, de la Universidad de Utah, es uno de los investigadores más importantes en el campo del ADN antiguo. Nuestro trabajo en ADN antiguo es relativamente sencillo. Primero identificamos las poblaciones prehistóricas donde se ha descubierto material óseo. Tomamos pequeñas muestras óseas, generalmente un fragmento de una costilla, y utilizamos un proceso químico muy simple para liberar los ácidos nucleicos o el ADN que se encuentra en la médula ósea. Bien, claramente hubo una mezcla sustancial entre los colonos europeos y muchas tribus indígenas americanas en el momento del primer contacto europeo y posteriormente. Todas nuestras muestras antiguas preceden ese contacto, así que no hay evidencia de mezcla en nuestras muestras antiguas.